Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para desarrollar hoy un programón, como siempre, con un invitado de lujo, un profesional del derecho, penalista de mucho prestigio acá en el país. Vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, vamos a hablar de la justicia hondureña, vamos a hablar de la Maxi, que ya se metió a la Corte a pedir reformas constitucionales para mejorar las condiciones de independencia, las condiciones salariales y bajar de una vez por todas la mora judicial. Vamos a hablar de estos y otros temas con el abogado Juan Carlos Berganza. Qué gusto saludarlo, abogado, ¿cómo está? Gracias, muy amable por la invitación y pues agradeciendo nuevamente que me tome en cuenta para dar mis opiniones respecto al sistema de justicia. Ok, vamos a hablar en términos generales porque después tengo algunas preguntas puntuales respecto a algunos de los casos que usted lleva. Lo he estado escuchando en las últimas semanas hacer algunos señalamientos puntuales respecto a algunos casos que, le repito, me llama poderosamente la atención, como el de doña Roselena Bonilla de Lobo, que ahí se están cometiendo una serie de situaciones, pero vamos a tener tiempo en el transcurso del programa para poder hablarlo. En primera instancia, en las últimas horas, la Maxi ha hecho público una solicitud a la Corte y a la Procuraduría General de la República para que insten, a través de la iniciativa de ley, unas reformas constitucionales al artículo 319, si no me equivoco, de la Constitución de la República, para que se fortalezca el tema de la independencia de los jueces y magistrados y que se les mejoren las condiciones salariales, entre otras cosas, que ha llamado la atención este tema en las últimas horas. ¿Qué opinión le merece? Pues mire, el tema de la independencia judicial pues no es algo novedoso como estar peticionando, y no quiero hacer una crítica de manera destructiva, sino que al contrario, la Maxi está pidiendo independencia según esa reforma o según el oficio que dirige hacia la Corte Suprema de Justicia, y ese es un hecho en el cual ya lo establece nuestra Constitución de la República, la independencia judicial. Asimismo, también la inamovilidad de los jueces y magistrados también ya está contemplado en nuestra Constitución de la República. Creo que el tema viene más que todo, más que a fortalecer el sistema de justicia, más lo miro como un recordatorio, porque la Constitución de la República siempre ha sido clara en ese aspecto. Sin embargo, me parece un poco paradójico, un poco contradictorio, hay un contrasentido en lo que peticiona la Maxi y en la práctica judicial, que es lo que ha realizado la Maxi en el país. Y le voy a hacer una breve sinopsis de lo que le estoy hablando respecto a esta independencia y a esta solicitud de inamovilidad de jueces para evitar que existan factores externos o internos dentro del Poder Judicial que afecten la imparcialidad del juez y mucho más la independencia. Para mí, y eso es una opinión muy particular que puede ser que mucha gente no la comparta, pero la Maxi, lejos de ayudar al país, ha hecho algo nocivo y pernicioso que yo lo considero odioso para un Estado democrático de derecho, como crear jurisdicciones especiales, los fueros especiales. La Constitución de la República, antes de las reformas que ha tenido el capítulo que habla sobre el Poder Judicial, establece principios esenciales respecto a la jurisdicción y habla sobre la jurisdicción que debe ser o que debe existir este principio conocido como unidad y exclusividad de la jurisdicción. ¿Qué significa? Que no debe haber fueros especiales. Entonces, mire usted, si no debe haber fueros especiales, nosotros en materia penal, que es donde opera la Maxi actualmente, tenemos en el Código Procesal establecido y definido cuál es la jurisdicción penal. Y la jurisdicción penal le establece que es aquella que conoce de los delitos y de las penas. Se conoce todos los delitos la jurisdicción penal. Pero cuando viene la Maxi por el clamor popular de la sociedad, que empezó a salir la gente con antorchas para combatir la corrupción, exigiendo un organismo internacional que venía de las Naciones Unidas, que tiene más seriedad en asuntos de derechos humanos y más seriedad en el respeto a garantías procesales, pidió que viniera un organismo parecido al que estaba en Guatemala. Vino la Maxi, que era un organismo regional, y imponen a este ente internacional para que venga a ayudar a la población en el combate a la corrupción.
Pero lo primero que hacen, ¿verdad?, como saben que el sistema está debilitado, es solicitar la creación de tribunales en materia de corrupción. Y dice usted, y algunas resoluciones que emite la Corte Suprema al crear estos tribunales, porque fue petición de la Maxi. Traduciendo esa petición de la Maxi, la Corte Suprema hace un acuerdo dentro del Poder Judicial para crear los tribunales en materia de corrupción. Como eso era un entuerto, porque los tribunales se crean por medio de la ley, no por un acuerdo, pues se tuvo que hacer esa enmienda y mandar a la Corte, al Congreso Nacional, una reforma a la Ley de Jurisdicción Nacional. Y ahí, en esa reforma, pues le dan la legalidad del caso a los tribunales en materia de corrupción. Sin embargo, como le digo, las resoluciones de la Corte establecen de que la Corte Suprema tiene facultad de crear tribunales, y eso es cierto, pero no de crear o fraccionar jurisdicciones. La jurisdicción en materia penal es una y conoce de todos los delitos en general, pero bajo la petición de la Maxi lo que hicieron fue hacer un fraccionamiento de la jurisdicción y ahora tenemos jurisdicciones para determinados delitos. Entonces usted tiene una jurisdicción para delitos contra la administración pública o que tengan que ver en materia de corrupción, y hacen una serie de disposiciones y dicen, bueno, este tribunal va a conocer de estos y estos delitos. Esa es una violación flagrante a la Constitución de la República, porque crea una jurisdicción especial, no un tribunal. Esa es otra cosa. ¿Y valió la pena o no valió la pena cuando hacemos el balance en relación a los resultados? Mire, hoy por hoy, este Tribunal Anticorrupción o en materia de corrupción, creo que ha llevado 1 o 2 juicios. Ese juicio que llevó, creo que es de una muchacha de nombre Areli, que es una persona que trabajaba como agente en el Ministerio Público y que le acusaron por un desvío de fondo de un objetos o dinero que fue incautado, no me recuerdo cómo es. Ese fue el primero de los casos que conoce, si no me equivoco, el Tribunal en materia de corrupción. Resulta que ese hecho fue antes de que crearan esos tribunales. Entonces, le estoy hablando del principio de unidad jurisdiccional y exclusividad jurisdiccional. Y otra cosa es el principio de juez natural. Bueno, ahora le voy a explicar, como ya le dije, cuáles eran las jurisdicciones de la unidad jurisdiccional y la exclusividad que toda la jurisdicción debe conocer de los delitos en general, prohibiendo los fueros especiales. El juez natural establece que todos los hechos que conozca un juez debe ser que este juez esté determinado antes de que se produzca el hecho. Eso significa que si sucede un hecho criminal el día de hoy, el juez debe estar determinado antes del hecho, no posterior al hecho. Entonces, ese caso, si lo fue antes de la creación del tribunal, no puede conocer ese tribunal porque es creado con posterioridad a los hechos. Principio de juez natural, eso no me lo he inventado yo. Eso lo establece la doctrina, la ley y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y a pesar de eso, ella fue procesada. Ella ha sido procesada por eso, y eso es una ilegalidad, que obviamente cuando resalte eso y se alega en determinado momento, ella puede pedir que se le anule ese juicio como consecuencia de que fue conocida por un tribunal. Mire, estos tribunales tienen un estigma que se llaman tribunales en materia de corrupción. Entonces, cualquier caso que llegue ahí, por el estigma que tiene, como el CNA, que tiene Consejo Nacional Anticorrupción, y si no combate la corrupción, le empiezan a atacar. O sea, al en vez de CNA. prevenirla, yo creo que es la falta de un espíritu adecuado en este tipo de cosas. No debería ser del Consejo Nacional Anticorrupción, sino que debería ser, a mi criterio y en ese espíritu que usted lo plantea, el Consejo Nacional de Prevención a la Corrupción. O podría llamarle órgano de transparencia contra la corrupción. Una Algo cosa más así. positivo, ¿no? Sí. Pero tomando todavía, o siguiendo con la idea que le estoy expresando, estos tribunales conocen ese caso de esta señora. El caso de mi representada, doña Roselena Bonilla, los supuestos hechos, que para mí también no hay un ilícito penal, porque si usted ve en el caso de la señora Roselena Bonilla, la tipología por la cual el ministerio ha venido acusando ha sido cambiada en varias ocasiones.
Primero fue malversación, lavado y asociación para el lavado. Como no pudieron poder sustentar esa acusación y se dictó allá diciendo en la Corte de Apelaciones que no existían esos delitos porque ella no era funcionario público, entonces vino la Corte, en vez de dictar un sobreseimiento definitivo, no nos podemos quedar con esto porque somos materia contra la corrupción y le vamos a cambiar y vamos a forzar los hechos y lo vamos a meter en apropiación indebida y fraude. Entonces, cuando usted tiene un hecho que no puede subsumirlo en un tipo penal, quiere decir que esos hechos son atípicos y por ser atípicos no pueden ser sancionables penalmente. Dicho de paso, es porque tampoco se estudió la ley orgánica del presupuesto y además tampoco se estudió los conceptos o las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de cada año. Eso resulta que como la acción que supuestamente le imputan a doña Rosa Elena Bonilla fue en el 2014 y estos tribunales se crean en el año 2016, tampoco puede conocer de estos casos porque hay una violación al juez natural, porque los hechos fueron antes y el tribunal se creó con posterioridad. Le voy a poner otro ejemplo. La ley que crea estos órganos en materia de corrupción, en el segundo considerando dice que estos son acciones que se realizan para el combate a la corrupción y que los hechos no queden impunes. Así dice el segundo. ¿Cómo va a poner usted en un considerando esa máquina de condena en un tribunal de justicia? Entonces, si la Maxi avaló estas violaciones a la Constitución de la República, a mí me parece un contrasentido, ¿verdad?, que venga a pedir que existe independencia judicial si ellos solicitaron la creación de los tribunales en materia de corrupción. Ellos solicitaron que la Fiscalía, la UFESIC, fuera escogido por ellos, los fiscales, así como los jueces y magistrados. Y ellos escogieron, o ellos investigaron también el hecho por el cual se está juzgando a la señora Rosa Elena Bonilla. Entonces, si ellos escogen el juez, ellos escogen el fiscal y además van a todas las audiencias a estar presentes para ver cómo se comporta el fiscal, para ver cómo se comporta el juez, ¿no le parece que ahí hay una violación a la independencia judicial? Impulsada por ellos mismos. Claro, ese es uno de los factores externos que prohíbe la Constitución de la República, y hay una ausencia de independencia porque ¿a quién van a echar la cabeza estos jueces? Como los jueces fueron escogidos por este organismo internacional, no pueden quedar mal, ¿verdad? Además, por el estigma que tiene el nombre o la denominación de estos tribunales que sí se generan para el combate a la corrupción. Tribunales en materia de corrupción. Ese estigma no se lo va a quitar, entonces todo caso que llegue ahí, segura condena. Es segura condena, sí, porque si hacen lo contrario, entonces quedan mal. Quedan mal Y además hay una presión para tener condenas que sean sentencias condenatorias. Por eso le refiero que a mí eso de que vengan a pedir y que queremos independencia, que queremos la inalienabilidad ad hoc, eso es de sentido común, eso no es de reformas, y las reformas ya están en la Constitución. Lo que pasa es que ahorita ya se está acercando el periodo en el cual estamos viendo si la Maxi continúa o no continúa. Ahora, que se ha politizado el tema justicia, eso es innegable, y por eso es que algunos políticos llegan, no, queremos que la Maxi siga, pero eso lo hacen por política, con el puro... Y otros quieren que se vaya. Y otros quieren que se vaya, pero es el puro déjenselo a los juristas, porque el jurista le va a decir si esto que hicieron la Maxi, de crear fueros especiales, y eso no lo digo yo. Fíjese que en diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que hizo sobre derechos humanos en Honduras, lo establece, que la jurisdicción nacional en Honduras para estos delitos son fueros especiales. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora usted pide que no se metan los políticos, pero es que los políticos son los que hicieron llegar a la Maxi acá a Honduras. Pero fue una acción política, presión del pueblo, estamos de acuerdo. Pero igual ahora la presión popular es que se quede. Mire, si usted recuerda, sí, eso es cierto, pero acuérdese que el Congreso Nacional es un ente
político. Pero usted no puede poner a la política y la justicia unida. Siempre tienen que ir separadas. ¿Cómo la puede desmarcar en un es país que se como tiene, Honduras? sí, es que es difícil. Y no quisiera yo más bien, yo entiendo que usted me tiene que hablar en base a los ideales, lo que sería lo ideal de la justicia, y estamos de acuerdo, todos tenemos que caminar de esa forma. Sin embargo, también yo considero que tenemos que colocar sobre la mesa la verdad y la realidad. Lo que todos aspiramos es que la justicia en Honduras sea independiente de la política, de las extorsiones o de los sobornos, un montón de cosas que está ahí moviéndose. Sin embargo, hay una realidad, y sobre esa realidad creo que si caminamos sobre ella podemos ir encontrando algunas luces. Por ejemplo, sobre la llegada de la Maxi, la Corte nunca dijo nada. A pesar de ser una acción política, tenía la suficiente independencia del Poder Judicial en aquel entonces para pronunciarse. Más bien le dieron la bienvenida, y que qué bueno, y que iban a fortalecer los lazos. Tampoco dijeron nada cuando se instalaron esos juzgados anticorrupción y antiextorsión. No dijeron absolutamente nada, todo lo contrario, integraron las ternas para las elecciones de estos operadores de justicia. Sí. Es que mire que la verdad es que el problema de la política, y cuando los legisladores impulsan reformas a la Constitución e impulsan reformas al sistema de justicia y lo hacen políticamente, realmente lo que realizan son actos que en el tiempo nos va a pasar factura, ¿verdad? En este momento probablemente la población tenga una sensación de que se está llevando a los órganos de justicia a altas personalidades. Probablemente la apreciación sea esta, pero dígame usted si efectivamente esto ha disminuido la corrupción en el país, porque seguimos saliendo en los sistemas que miden la corrupción en el país como un país altamente corrupto. Entonces salimos aplazados, el Estado de Honduras sale aplazado, y mucho más aplazado aquellos que trabajan en el combate a la corrupción. Pues esta gente lo que le interesa es que haya corrupción para subsistir. Esa es la operación que tienen estas ONGs, que son más que todo comparsas, diría yo, de las acciones que se están emitiendo. Sí, la Maxi ha hecho. Dígame usted cuál es el caso más emblemático que tiene la Maxi. Doña Rosa Elena Bonilla. Ese es el único caso emblemático, ¿verdad? Y ahorita que el CNA está acusando a su esposo, al expresidente Porfirio Lobo Sosa, que dicho sea de paso, con una acusación un poco sin fundamento, no sin poco, es sin fundamento, pero sin embargo, ahí está la denuncia, ahí están los hechos, esos son los grandes casos emblemáticos. ¿Usted lo representa a él? Actualmente sí tengo representación de ambos. ¿Del presidente de Lobo también? Sí. Ok, y también es que caemos a lo mismo, o sea, bueno, veamos el orden de las cosas, y poniendo como referencia el caso de la familia Lobo Bonilla, y es, ¿quién tenía que caer primero en teoría? Tenía que caer primero el presidente Lobo. Sí. Entonces, yo trato de ubicar las cosas en su justa dimensión y tratar de darles un poco de seriedad, porque acá en Honduras las cosas no son serias. Mire, en el orden, ¿quién tenía que caer primero? Si fuese el caso, si alguien tenía que caer de ese gobierno, el primero que tenía que caer era el presidente Lobo. No, cae su esposa. Después que cae su asistente privado, ¿quién tenía que caer en todo caso? Después. Ya ahora meten al que es ministro de Finanzas, era ministro de Finanzas, al que era el pagador del gobierno del presidente Lobo, pero en el orden uno dice, no, acá hay algo que no es coherente, que primero cae la esposa y después cae él. Y le digo honestamente, eso le desacredita, le quita y le resta seriedad a los procesos, porque cronológicamente también las cosas tienen que ir en su justa dimensión. Mire, hay una cosa muy importante referente a estos casos, y cuando yo hablo del desconocimiento de los conceptos de la ley de presupuesto, es por lo siguiente. Mire, la ley orgánica del presupuesto, y así como sus disposiciones de ingresos y egresos, también tiene aspectos referentes al gasto. Entonces, estos gastos se dividen en varias características o de varios elementos. Entre estos el gasto de capital y el gasto corriente. No es lo mismo el gasto de capital que gasto corriente, y lo voy a explicar de una manera sencilla para que la población pueda entenderlo
y espero no equivocarme porque yo no soy financista ni mucho menos economista, yo soy abogado, soy jurista, ¿verdad? Pero las disposiciones son ley. Los gastos de capital es cuando se invierte, por ejemplo, en infraestructura. Cuando usted viene y le da a la Secretaría de Estado que construya un puente, porque ese puente va a pasar mercancía y va a generar alguna ganancia para el Estado. ¿Verdad? Esos son gastos de capital. Gasto corriente no, estos gastos son para consumo, pago de energía eléctrica, pago de empleados, ayudas a determinadas personas, ayudas a proyectos sociales, y esto se le denomina gasto corriente. La Casa Presidencial, el despacho de la Casa Presidencial opera con gasto corriente. Por lo tanto, no genera ningún perjuicio porque el presidente de la República le asiste la discrecionalidad en ese gasto corriente, tanto para gasto de energía, tanto para empleados, tanto para el pago de luz, agua, etcétera, para comida, para el despacho de la presidencia, de la primera dama, para los designados presidenciales, y el presidente tiene la discrecionalidad. El gasto corriente, quien debe liquidarlo es el presidente. En el caso de la señora doña Roselena Bonilla, no tiene que liquidar porque ella se le dio para gastos del despacho. Ella no tiene presupuesto. ¿Me va comprendiendo? Quien tiene presupuesto para gasto corriente es el presidente de la República. Por lo tanto, esos gastos, como son para consumo, no hay un retorno o no regresa como una inversión hacia el Estado. Y le voy a poner un ejemplo más sencillo para que la gente pueda entenderme. Imaginemos que una familia tiene una pulpería. Entonces, ¿cuáles serían los gastos de capital para la familia que tiene una pulpería? Que compran una refrigeradora para meter refrescos y vender. Entonces el gasto de capital sería la compra de la refrigeradora, porque con la venta y la compra de refresco y con la venta le genera ganancia. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Que con la ganancia venga el jefe de familia y le dé a la esposa para que compre comida para su casa, para que compre los botellones de agua para que beban, para que le dé dinero a los hijos que vayan a la escuela. Ese dinero no le va a generar ganancia, es consumo. Eso es gasto corriente. Entonces, si usted no le puede decir eso, enséñame en qué gastaste el supermercado, enséñame la factura. No, porque el que debe dar cuentas es el que maneja la pulpería. Eso es, en pocas palabras y de una manera bien simple, le quiero explicar a la población para que entienda por qué esta señora no debe estar presa. Ok, y puede resumirme qué procesos se han violentado a su criterio a la ex primera dama. Mire, me mencionaba hace poco que le cambiaron la tipología del delito. ¿Qué más ha pasado? Mire, es que en el caso de la señora Roselena van de violación tras violación. La primera violación que se comete es cuando ella va con el abogado Julio Ramírez y se presenta a la UFESIC a peticionar que le den información sobre de qué se le está investigando, y ahí le niegan rotundamente la información. Es la primera violación. Toda persona que está siendo denunciada tiene derecho a saber de qué se le denuncia. Dice el adagio popular, mal se defiende quien no sabe de qué se le denuncia, ¿verdad? Esa es la primera violación. Luego, al mes le presentan el requerimiento fiscal. Al mes le presentan el requerimiento fiscal y hacen un allanamiento de morada. El juez de instrucción, en ese caso es una abogada, que trabaja ahí en los juzgados de materia de corrupción, y hace la orden de allanamiento, ordena el allanamiento a petición del UFESIC, y se presentan, y el orden de allanamiento se establece que debe de ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso lo dice la resolución y además es avalado por lo que establece la Constitución de la República. Sin embargo, las personas que fueron a allanar la casa, inclusive funcionarios de la Maxi, pasaron de las 6 de la tarde y estuvieron 7 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3, y así pasaron por 3 días consecutivos. Eso es una violación a el derecho a la vida privada y al derecho a la intimidad. Por lo tanto, lo que encontraron a partir de las horas que no estaba autorizado por la orden judicial se convierte en toda esa prueba en prueba prohibida. Ahí tiene otra violación más en el proceso que se le sigue a la señora Roselena Bonilla. Después está la acusación.
una vez que se plantea la acusación por malversación, el abogado Ramírez con la abogada Roselena Bonilla plantean, que es un homónimo de la primera dama, presentan un recurso de apelación y la Corte establece que efectivamente no existe el delito de malversación de caudales públicos porque ella no es una funcionaria pública, no existe el delito de lavado de activos y no existe el delito de asociación ilícita, así lo dice la resolución, no existen estos delitos. Pero como es un tribunal en materia de corrupción, no podemos dejarla ir, dice. ¿Y quién cambia la figura? La Corte de Apelaciones. Entonces la Corte de Apelaciones dice, sí, pero la señora merece reproche penal y tiene que ser juzgada por el delito de tal porque ella lo cometió. Discúlpeme la ignorancia. Yo no, eso tenía un antecedente, eso, o sea, hay cortes de apelaciones que modifican. Es la primera vez, mire, hay una apreciación errónea de la Corte de Apelaciones. Ellos debieron haber dictado un sobreseimiento definitivo, pero ¿qué sucedió? Como tienen la presión mediática, en vez de dictar el sobreseimiento definitivo, subsumieron esos hechos y los adecúan, forzándolo, y lo meten en el delito de apropiación indebida y fraude. Entonces le metieron... ¿E inicialmente era? Malversación de caudales y lavado de activos. Mire, ¿qué le dice el Código Procesal Penal? Que debe haber una congruencia entre la formalización de acusación y la sentencia. Entonces, no se ha llegado a ese momento. Entonces, solo puede cambiar la calificación jurídica de los hechos delictivos la persona que va a juzgar, porque ahí es donde se va a evacuar la prueba por medio del contradictorio. Es ahí en ese momento. La calificación que hace la Corte de Apelaciones es errónea. Primero, no hay homogeneidad en el bien jurídico protegido. No hay homogeneidad en la pena. Resulta pues que la apropiación indebida la agrava la situación porque tiene la pena de multa que no tiene la malversación. Y hay un principio elemental en la vía recursiva que es el no reformatem peiu, no reforma en perjuicio. ¿Y el Pero lavado esto, activos cómo quedó? ¿mande? ¿El lavado de activos cómo quedó? Eso se eliminó porque la Corte dice que no existe. Y eso es una resolución con carácter de firme. Sin embargo, mire, lo más insólito de esto, que la acusación proviene del Poder Judicial. El Ministerio Público jamás ha dicho esto es apropiación indebida, lo dijo la Corte. Vamos a la audiencia de formalización de acusación, o sea, la audiencia preliminar, donde se formaliza la acusación y viene el Ministerio Público y dejando a un lado, digámoslo así, la resolución firme de la Corte de Apelaciones, vuelve a acusar su formalización por malversación de caudales públicos, por lavado de activos y fraude. Pero asústese, viene la juez de instrucción y dice, no, es apropiación indebida y fraude, o sea, le mete la apropiación, ella califica el hecho delictivo y no el Ministerio Público, si es una violación al principio acusatorio. Y discúlpeme, yo le voy a hacer estas preguntas en función de nuestros amigos televidentes. Ok, pero si el Ministerio Público, que es el ente acusador, no la acusa de lo que la Corte está señalando ahora, entonces ¿por qué tienen que darle luz verde a ese procedimiento? ¿Cómo se va a preparar el Ministerio Público? Esto es una cuestión de sentido común, lógica. O sea, no hay que ser como tan máster que como los que están ahí. ¿Es que es de sentido común? Es sentido común, ok. Si el Ministerio Público se ha preparado con un requerimiento fiscal orientado al tema de malversación de caudales públicos y lavado de activos, pero la Corte le modifica la tipificación del delito y dice que es apropiación indebida, que es una modalidad de fraude contra el patrimonio, ¿verdad? Ok, entonces ¿cómo se va a preparar el Ministerio Público para sustentar lo que la Corte ha tipificado? Porque ellos tienen una tesis que son los mismos hechos. Y al diablo la calificación, son los mismos hechos. Y con la misma información, con esos hechos, con la misma pericia, a mí me parece tan pueril esas posturas. Son eso tan pueriles. Suena como burdo y se ve como burdo eso. Y entonces, pero asústese esto. El caso pasa al Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Entonces viene la defensa y plantea las excepciones en ese momento, porque hay una fase de interposición de excepciones y cualquier incidente que establece la ley. Y le dice ahí
que le solicita la nulidad del allanamiento porque hay una ilegalidad, porque ahí se violentó el derecho a la intimidad, y asústese que viene la corte, el tribunal de sentencia y dice, no nos vamos a pronunciar en este momento porque lo vamos a dejar todo esto para valorarlo en juicio. Óigame bien, quiere decir que ella le admitió toda la prueba sin haber pasado por la audiencia de proposición de prueba, toda la prueba al Ministerio Público, porque lo va a valorar en juicio. Y la ley le establece que usted debe, como obligación al Ministerio Público y como obligación al juez, controlar las garantías procesales y controlarle los derechos a los encausados. Y en esta hay una violación flagrante. Entonces, ¿qué tipo de justicia nos va a dar este tribunal? Un tribunal que le violenta el principio de juez natural, un tribunal que está violentando la unidad jurisdiccional y exclusividad jurisdiccional, un tribunal que no quiere controlar las violaciones a los derechos fundamentales de una persona. Ok, ahora yo tengo que remitirlo a tener que comparar algunos casos. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo no creo, porque son como referencia al tema de cómo califican las cosas. Los concejales, por ejemplo, les imputan miles de delitos, pero a doña Roselena, estamos hablando de un promedio de 10 o 11 millones de lempiras son los que se le están imputando, versus 40, 50, 60 millones, no sé cuántos que se le están imputando a los concejales. Todos están libres defendiéndose en libertad. Yo le hago estas preguntas en base a sentido común. No quiero ponerme técnico, no quiero, y tampoco yo quiero pedirle que me ayude con ese tema. Sí. Pero los concejales, saludos, muy buenas, que me están viendo en libertad en sus casas, es un derecho y es parte de los procesos que ustedes se defiendan en libertad. Más bien ojalá que les vaya súper bien y que salgan bien librados. Pero ellos están en libertad, con imputaciones con mucha más cantidad de dinero y de cargos también. Y de cargos, sí. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los puntos de diferencia? Y quiero decirle que también el caso de los concejales me parece un tanto absurdo, porque pareciese ahí que están utilizando las técnicas de los norteamericanos, de acusar con aquel montón de delitos para hacer cadenas perpetuas como el Chapo. Sí, me parece, a veces nuestra justicia es un poco folclórica, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero fíjese que sí, si ellos tienen el derecho, porque ese es un derecho, ese es, la gente debe entender que lo que sucede es que nosotros, y con mucho respeto para todo el mundo y para todos los ciudadanos, pero nosotros nos hace falta mucho estudio, mucha lectura para aprender a exigir nuestros derechos. Toda persona debe de ser juzgada en libertad, esa es la generalidad. La excepción a la regla es que una persona se le juzgue guardando prisión. Esa es la excepción a la regla. Lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que fueron aprobados hace más de 60 años, que nosotros nos adherimos a ellos. Y entonces venimos nosotros a exigir que toda persona esté presa. Dígame, ¿usted cree que doña Roselena Bonilla, si le dan medidas cautelares, ella se va a fugar? No, realmente no. ¿Cómo se va a fugar? Tiene demasiado arraigo. Si ella se fue a presentar... sentimental. Vámonos a la parte sentimental. La conocemos a ella, una dama. Una mujer que tiene suficiente arraigo. Yo le digo primero sentimental, más que otra cosa. ¿Sí? Y ahí me quiero quedar. Tiene arraigo sentimental. Es una mujer de pueblo acá, una mujer que tiene sus hijos acá, que tiene sus familiares acá. Para valorarlo, pues. Sí, y le voy a explicar, es que ella tampoco, el asunto lo han puesto grave porque la querían ver presa, entonces le querían dar pan y circo a la población y por eso es que la tienen presa. Ese es el único objetivo, para que digan, la Maxi está trabajando en el país porque tiene por primera vez en la historia una primera dama presa, con gastos corrientes de casa presidencial, que no se traduce en que la primera dama tiene presupuesto, porque no lo tiene. ¿Me explico? Ok, y otros casos. Los Pandora están defendiendo su libertad, está bien, es su derecho. 300 millones. 300 millones se les imputa a los Pandora. 20 millones a los de Alarca Abierta. Y ahí van esas cantidades exorbitantes. Versus 10, 11 de Roselena, que es uno donde yo comparo en base al sentido común. El impacto de los casos
y las valoraciones jurídicas que usted nos está desarrollando. Es que son contradicciones que a veces uno dice, pero aquí sí, pero en este lado no. Imagínense que ahí en el... Bueno, ya si lo pierden a usted que es abogado, ya si pierden a ustedes que son abogados, hasta incluso al mismo operador de justicia que dice, bueno, ¿cómo es que aquellos que tienen tantos miles de delitos y los otros que tienen cantidades exorbitantes de dinero se pueden defender en libertad? ¿Y por qué doña Rosalena no se puede defender en libertad? Mire, es que las violaciones han sido constantes. ¿Se acuerda cuando la expusieron, cuando la detuvieron? Esa es una prohibición que establece el Código Procesal Penal. A todos los ciudadanos yo les explico, cuando los capturen, no permitan que les tomen fotografías y que se las publiquen, porque ese es un delito que comete el Ministerio Público. Ese es un delito. Vale más que existe ahí en el Congreso Nacional el abogado, el doctor Denis Castro, que es el que ha puesto la bandera de lucha en eso, que a mí me parece, y que lo criticaron terriblemente solo por defender los derechos. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que lo criticaron porque dijeron que ya venían los políticos y que necesitaban que los guardaran ahí, que no salieran en público. Pero en realidad debería aplicar para todo el mundo. Es que mire, y ahí es donde yo critico la politización de la justicia, porque los contrarios dicen, sí, ahora queremos que la Maxi, no, que los metan presos. Pero es que la ley no está hecho para los políticos, la ley está hecho para los seres humanos, la ley es mediática, esto significa que no tiene sentimientos, puede ser político, puede ser no político. Yo no estoy atacando absolutamente a nadie, ni al gobierno, ni al poder judicial, simplemente estoy atacando al sistema como está. Estamos en los últimos lugares a nivel de Estado de Derecho, ¿no? Eso, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué cuando salimos internacionalmente y nos dicen, bueno, ahí en Honduras no hay institucionalidad? Precisamente por estos entuertos. Ok, me gustaría que me pusiera al tanto de las últimas diligencias del caso que tiene que ver con la ex primera dama, para luego ir ya con la parte final, con otro par de preguntas que tengo para usted. ¿Cómo está, cuál es el estatus de este proceso? Bueno, yo he presentado varios amparos ahí en el caso, sin embargo estamos esperando que los resuelvan, porque no tendría sentido si un amparo se presenta y llevamos a juicio, porque entonces no tendría sentido que yo haya emprendido esa acción. El juicio lo tenemos el lunes 18 de febrero, comienza ya el juicio oral y público, y pues nosotros estamos preparados para defenderla. Y yo le pido a la población que si tiene tiempo y espacio, llegue al tribunal de sentencia y llegue a ver el juicio para que puedan comprender. Va a haber acceso porque no dejaban entrar en las primeras etapas, instancias, no dejaban entrar en el presidente Lobo. Mire, yo le voy a decir, yo no quiero cuestionar a los jueces del tribunal de sentencia, porque yo siempre digo que son buenas personas y ellos tienen conocimiento jurídico, no lo puedo dudar. Sin embargo, sí cuestiono que no tengan independencia, porque la Maxi está todos los días ahí viéndolo. ¿Es la Maxi o los políticos? No, en la Maxi. Porque el presidente Lobo dice que no es la Maxi, dice que son los políticos. Bueno, es que ese es el criterio del presidente. Yo no. O sea, usted ahí no se mete. Yo no me voy a meter en cuestiones porque usted dice que es la Maxi, no son los políticos. Yo le hablo del tema jurídico. ¿Por qué le digo que es la Maxi? Porque la Maxi tiene voluntad. La Maxi tiene raciocinio. Los funcionarios que están ahí saben lo que están haciendo. Ellos tuvieron un convenio con el Ministerio Público para crear y solicitar quiénes deberían ser sus fiscales. Pero le puedo plantear una pregunta. Ajá. Ok, si usted me dice que es la Maxi quien tiene enredada la cosa respecto a doña Rosalena Bonilla de Lobo, ¿es la misma Maxi que le permitió a los exconcejales salir libres sin ningún problema y defenderse en libertad? Es que lo que pasa es que ahí hubo un amparo, recuerde. Y pegó. Pegó el amparo. Es que y acá no pega nada. No, yo estoy esperando que resuelvan el amparo que he planteado y va en el mismo sentido de los concejales, o sea que en teoría tendría que pegar, ¿verdad? Yo, como le digo, es que cuestionar al Poder Judicial de una manera política, ahí es donde no sé si es que es una línea política, no sé si es de la Maxi. Yo digo que es la Maxi, porque si la Maxi viene a realizar el apoyo, ¿por qué permite estas violaciones? Si son parte de la Organización de Estados Americanos, ¿y de dónde surge la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿No es de la OEA? ¿O me lo estoy inventando yo? Entonces, si estas personas representan un organismo que tiene que ver con la Convención Americana,
¿Cómo es posible que toleren y permitan estas arbitrariedades? Dígame un país en el mundo, licenciado Alan, un país en el mundo, y aparto a Perú, porque es donde emulamos esto entuerto. Dígame qué país del mundo, en toda Latinoamérica, tiene tribunales especiales como en materia de corrupción. Dígame uno. No, nadie. Ahora, muy bien. Tú estabas pendiente de ver cómo evoluciona. El próximo lunes comienza el juicio y a la espera de que peguen algunos de los recursos por un recurso de amparo presentado por el abogado Berganza. Cerrando el programa, nos ha llamado la atención desde el domingo para acá una intensa campaña mediática en redes sociales del presidente de la Corte, Rolando Argueta, promoviendo los logros del Poder Judicial en estos 3 años y promoviéndose él como el artífice de los logros respecto a estos 3 años. Yo no recuerdo que ningún presidente de la Corte siquiera fuese figura. Los presidentes han pasado desapercibidos y los recordamos para bien o para mal, porque lo que habla en un operador de justicia habla a través de sus sentencias y a través de sus resultados jurídicos. Así es. No por cuántos ladrillos pegó, no por cuántas computadoras compró, no por cuántos botes de asistir, de cloro, de papel higiénico aromatizado, no por ese tipo de cosas, que creo que es donde ahí está orientando él su campaña proselitista. ¿Cuál es la valoración suya respecto a este tipo de situación? Pues mire, yo espero más de la Corte Suprema de Justicia. Espero que puedan valorar algunas cosas y enmendar. La mora judicial, pues yo siento que todavía está bastante alta. Mire, hay órganos jurisdiccionales que tienen juicios programados hasta para el otro año. Bueno, yo tengo una sentencia de un cliente que salió absuelto, ya llevo 2 años y no me la han emitido la sentencia, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre para no afectar a los jueces, porque tampoco sigue preso entonces. No, gracias a Dios salió libre. Okay. Pero todavía no me dan la sentencia, pues, y tengo 2 años de estar, y tampoco voy a mencionar nombres porque no se trata de dañar. Yo sí lucho contra el sistema, pero tampoco me voy a estar peleando con donde yo trabajo, ¿verdad? Eso es obvio, y la gente me va a criticar, pero denuncia. No, cuando no hay Estado de Derecho uno no puede denunciar, no nos hagamos pelota, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Pero hay un montón de procesos que hay ausencia de sentencias. Por ejemplo, esta que le digo de un señor que salió absuelto por un caso que lo acusaban de un daño y de unos homicidios que él no cometió, salió absuelto y todavía tengo 2 años como el expreso de estar esperando esa sentencia. Y así hay un montón de tribunales, por lo tanto esto va generando la mora judicial, porque también la mora radica no solo en que se lleve a cabo el proceso, sino que también las sentencias se emitan de acuerdo a lo establecido por la ley. Si no hay una congruencia entre los plazos que establece la norma procesal sobre la resolución que se debe emitir, ahí usted tiene una mora. La mora no solo es el hecho que se avance en el proceso, sino también que se le dé la efectiva resolución a las personas que acuden a un tribunal a servir. Mire, a mí me parece que todavía estamos en pañales en el sistema de justicia. Creo que se debe de hacer mayores acciones para transparentar y realizar acciones que vayan en favor de los ciudadanos, ejerciendo una efectiva justicia. Además de esto, que deba realmente emitirse fallos prontos para que la persona pues no esté dilatando tanto en un proceso, porque hay que tener en cuenta que también los abogados defensores buscan algún tipo de acciones para dilatar los procesos, pero también el juez tiene que valorar esas situaciones para evitar esas dilaciones innecesarias. Creo que nos hace falta mucho, no quiero ser tan crítico, tan pesimista tampoco, y directo. Pero sí está complicada la cosa ahí. Sí, hay quienes proyectan que no va a terminar completo el pleno de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, porque hay varios enliados y hay muchos aspectos políticos de por medio que los ponen en una condición de fragilidad, sobre todo el presidente Argueta. Qué gusto platicar con usted. No, a la orden, gracias por su invitación. Abogado Juan Carlos Berganza, de acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan
Alan Fiallos, los dejo con estos importantes anuncios, por favor véalos.